Antes de seguir adelante, pues vamos a hacer una pequeña oración para encomendarnos en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, Dios mío, Jehová de los ejércitos, en esta hora, Señor, Padre, y siempre, desde la mañana hasta el anochecer, y aún en nuestros sueños nos encomendamos, Dios mío, Señor, en tus manos, pidiéndote, Padre, que tengas misericordia, Señor, de nosotros, de todos nosotros, que nos ayudes a entender, Padre, los tiempos en los que estamos viviendo y que nos permitas, Dios mío, Señor, ver, Padre, con los ojos de nuestro entendimiento y en nuestro corazón, Padre, las señales de tu venida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, libra, Padre, a mis hermanos de todo mal. Líbranos, Dios mío, Señor, del devorador, del engañador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Todos nosotros, a los que hemos venido a los pies de Cristo, todos nosotros que hemos llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una genética espiritual. Esa genética espiritual yo creo que es cambiada cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y tomamos la sangre y comemos el cuerpo de nuestro Señor, tomamos nuestra comunión con Él y reafirmamos nuestro pacto. Creo lo predicado y lo enseñado por nuestro apóstol, lo creo que así es. Entonces, como tenemos una genética espiritual de parte de nuestro Señor Jesucristo, también tenemos en nosotros, en nuestra genética, el don profético. Y nosotros tenemos el don profético que va, no que sea más grande, sino va más allá de nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros somos de Cristo, también somos hijos de Abraham, y Dios dijo que Abraham era un profeta. Entonces somos hijos de Abraham, somos del Señor Jesucristo, tenemos en nuestro ADN el don profético. Entonces nosotros necesitamos aprender o necesitamos darnos cuenta, ver cómo es que el Señor Jesucristo se desarrolló en lo profético, porque nuestro Señor Jesucristo también fue un profeta. Entonces en Génesis 27, solo para recordarle, dice: ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta, y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Entonces aquí Dios, a través de un ángel, a través de su palabra, a través de su poder, en un sueño le habla perdón, se me olvidó el nombre de este hombre que trató de tomar a la mujer de Abraham. Es el rey de la carne, al que nosotros conocemos como el rey de la carne. En este momento se me escapa, pero a él es al que el Señor le dice que Abraham es un profeta. Entonces nosotros, desde allá nosotros traemos esta genética profética dentro de nosotros, y necesitamos en estos tiempos que el Señor nos la amplíe, o que el Señor nos permita actuar en ese mover. Entonces, para eso, para no hacerlo mal y para no equivocarnos, tenemos que darnos cuenta de lo que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Mientras Él estuvo aquí, Él ejerció el don profético, y Él es el único de todos los profetas que no cometió ningún error. Entonces vayamos a esta cita bíblica en Mateo 21:10, y dice: cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces nuestro Señor Jesucristo, nosotros no digo o no decimos con esto que los demás profetas se equivocaron y estuvieron mal, de ninguna manera, pero sí podemos dar testimonio por la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo no cometió ningún error o no se equivocó. Inclusive de Samuel nosotros leemos y hemos leído bastante y hemos escuchado bastante de esa predicación
de que él se equivocó al llegar a ungir, cuando llegó a ungir a David, el primero de los hijos que vio. Él mismo dijo, por su estatura, por su constitución, por su belleza o su buen parecer, él dijo, ciertamente este es el ungido de Jehová, y eso no era así. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no cometió ninguno de esos errores. Entonces, en el tiempo de Elías, usted se recordará que en el tiempo de Elías habían tres grupos de profetas. Estaba Eliseo y estaban dos grupos de profetas que estaban con Eliseo. Y por supuesto también, ¿verdad?, andaban con Elías. Y en estos dos grupos de profetas no le dijeron a Elías si su siervo sabía de que él iba a ser tomado, sino que le preguntaban a Eliseo constantemente, ¿sabes que tu Señor se te va a ser arrebatado el día de hoy? ¿Sabes que tu Señor va a ser arrebatado? Y a lo que a lo que Eliseo simplemente les contestaba, sí lo sé, cállense. Sí lo sé, guarden silencio. O sí lo sé. No podía Eliseo contestar así, pero yo pienso a veces, ¿verdad?, que Eliseo pudo haberles dicho, ¿y a ustedes qué les importa? Nosotros tenemos que tener cuidado porque este es el tiempo de un mover profético, pero hay profecía de parte de Dios y hay profetas de parte de Dios y hay pues profetas que simple y sencillamente ellos se llamaron y se dicen así. Entonces, antes del arrebatamiento, porque Elías fue arrebatado, antes del arrebatamiento van a haber muchos profetas y muchos profetizando. Y nosotros, todos los cristianos, deberíamos de hacerlo, porque tenemos como padre a Abraham, que Dios dijo que era profeta, y tenemos como padre y redentor a nuestro Señor Jesucristo, y la palabra aquí dice, da fe o certifica que nuestro Señor Jesucristo fue profeta. Entonces nosotros tenemos que también ejercer ese mover en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, y hablar lo que el Señor nos ha revelado. Antes de poder nosotros hacerlo, tenemos que ver al verdadero para poder discernir al que es falso. Y al discernir entre el verdadero y el falso, cuidarnos a nosotros mismos. Porque la palabra dice, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuida de la doctrina, porque de esta manera te salvarás tú y se salvarán los que te oyen. Entonces es muy importante que nosotros todos los cristianos constantemente estemos valorándonos y evaluándonos constantemente. No veo yo, la gente quizá lo hará, yo no sé, no he platicado con personas que no son cristianas, pero yo creo que la gente se evalúa todos los días, los evalúan en el trabajo, en todas partes la gente se evalúa, cuánto más no nosotros que estamos llamados a compartir la gloria y el poder que nuestro Señor Jesucristo ha heredado. Con cuánta más razón nosotros nosotros debemos de evaluarnos, constantemente escudriñar el corazón y ver que nosotros mismos no nos hayamos engañado a nosotros, de lo contrario, engañaríamos, ¿verdad?, a los que nos escuchan. Entonces, lo que queremos ver con esto es que, otra cosa que le quiero decir es que el Señor Jesucristo no cometió ningún error. Quizá nosotros sí lo vamos a cometer y no por eso vamos a dejar de ser profetas, porque Eliseo lo cometió, Elías, Samuel, y todos ellos cometieron un error, pero no por eso dejaron de ser profetas de Dios. Pero creo que en su corazón aceptaron o comprendieron el error y se apartaron de él, como nuestro Padre Celestial nos pide que nosotros lo hagamos. Entonces, fíjese, Mateo 24:11 dice, profetizando el Señor Jesucristo conforme a los tiempos finales. Mateo 24:11.
Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y tengo subrayado muchos porque realmente no sé cuántos son muchos para la palabra de Dios. Muchos para mí quizás puedan ser unos 300, 400, pero estamos hablando del Evangelio y de la palabra del Señor durante ya casi 2000 años. Entonces, cuando se dice muchos, no sabemos, yo no sé cuántos fueron engañados y se dieron cuenta en el último momento, porque Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y de apartarnos del error. Entonces, no sé cuántos hayan muerto engañados o cuántos durante los 2000 años se hayan dado cuenta del engaño y se arrepintieron. Algunos dicen, ¿verdad? Y esta manera de pensar también vino a mi mente. Si me engañan, ¿tengo yo la culpa? O si te engañan a ti, ¿tienes tú la culpa? El problema de esto es de que si a mí me dicen que puedo ser engañado y no me preparo en lo que me dicen que me pueden engañar, entonces sí tengo yo la culpa. Pero si nunca nadie te ha dicho nada y te engañan, no tienes tú la culpa o no se te puede imputar, aunque vas a tener la pérdida de todas maneras. Hayas tenido la culpa que te engañaran o no hayas tenido la culpa, de todas maneras el engañado va a sufrir pérdida, y eso es lo que la palabra nos está tratando de evitar constantemente, que nosotros no perdamos nuestra salvación o que no la entreguemos o que nosotros mismos no vayamos siendo engañados. Entonces fíjense, ¿qué va a pasar con los engañados? ¿Se les dará la oportunidad de decidir otra vez? Creo yo que sí, porque entiendo y entendemos que los engañados van a pasar por la gran tribulación, o los que engañaron a otros van a pasar por la gran tribulación si es que no han muerto. Y en la gran tribulación, por la misericordia tan grande de nuestro Señor Jesucristo, todos los que estén en la gran tribulación van a tener la oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón y morir para ser glorificados y levantados con un cuerpo nuevo conforme el Señor Jesucristo lo ha dicho, lo dijo y lo dice todos los días a través de la palabra. Entonces todos van a tener la opción de decidir verdaderamente en la gran tribulación. Le pido yo a Dios que usted que me ve y que vea a este humilde servidor, que no seamos ni usted ni yo, que no participemos de la gran tribulación, sino que todos procedamos al arrepentimiento y estemos en otro lugar mientras eso está sucediendo aquí en la tierra, en las bodas del Cordero, y que usted sea partícipe de lo que va a suceder en el cielo durante esos 7 años con la esposa novia del Cordero. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque usted sabe que el enemigo contra quien peleamos es lo único que piensa en engañar. Es su única manera de actuar, de su mente, su corazón, todo lo lleva al engaño, y es especialista en esto. Y entonces dice que va a utilizar profetas, fíjese usted, profetas, dice, para engañar a muchos. Y esto me llama mucho la atención. Entonces, si van a haber muchos falsos profetas y van a engañar a muchos, nosotros como cristianos, a quienes se nos ha dado a todos el don profético, corremos el peligro, no solo de ser engañados, sino de engañar a otros. Que Dios nos ayude verdaderamente. Entonces, miremos a nuestro Señor Jesucristo para no cometer ningún error y estar prevenidos y no permitir que el enemigo ponga una semilla de rebeldía en nuestros corazones. Entonces, fíjese, la palabra engañar, que aquí se usa, ¿verdad? Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, es la palabra G4105, y en griego se dice planao, que también significa hacer vagar, errar,
extraviar, descarriar y aún seducir. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de lo que va a causar el engaño. Y vagar, usted sabe que una de las maldiciones que se le dieron a Caín fue que iba a andar errante por toda la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener, en este caso, nosotros tenemos que tener una casa, una iglesia, donde nosotros profeticemos y se nos enseñe, se nos corrija, se nos moldee, para que nosotros al profetizar o al tener el don de profecía y darlo, nosotros no engañemos a nadie o que no seamos engañados por el enemigo para decir algo con nuestra boca que Dios nunca ha dicho. Entonces, aquí prácticamente muestra que una iglesia que ha sido engañada es vagabunda, va errante, no tiene casa, no tiene dónde quedarse. Si no tuviéramos casa, nosotros fuéramos homeless y no tuviéramos un lugar a donde regresar y no tuviéramos bases tampoco. Cada vez que nosotros, usted y yo, salimos a algún lugar, qué bonito es, hermanos, sentir que no importa dónde usted esté, usted puede regresar al lugar de donde salió. Es realmente un sentir y algo hermoso poder saber que alguien te está esperando en un lugar especial al cual nosotros le llamamos casa o le llamamos hogar. No así los que no tienen hogar. No estoy tratando de hacer menos a las personas que no lo tienen, pero ellos andan errantes, son vagabundos y están extraviados. Pero nosotros tenemos que tener este cuidado para que esto, primeramente Dios, no nos suceda. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces fíjese, dice Marcos 12:24, Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. O sea que la persona que es engañada porque no entiende las Escrituras. Y no solo no las entiende, sino que tampoco las quiere escudriñar, no quiere dedicarse, por eso no las logra comprender y solamente se conforma con lo que agarra, con lo que logra él atisbar o medio entender y piensa que con esto tiene ya entendido lo que Dios está haciendo y ya comprende lo que Dios quiere, y algunos se dan el lujo de decir que ellos pueden rectificar la palabra de Dios con el poco conocimiento que tienen, porque realmente quizás no se han dedicado a escudriñar la palabra ni a estudiarla. Entonces, usted que me oye, si usted no se ha dedicado a escudriñar la palabra y no lee la Biblia, o no pregunta o no tiene deseo de preguntar, el apóstol Sergio dice algo que a mí se me hace rema, muchas cosas se me hacen remas de nuestro Padre Espiritual, bendito sea nuestro Dios que nos lo dejó, ¿verdad?, al frente. Y él dice que uno tiene que pedirle a Dios querer. Entonces, no me dan las ganas, pero pídele a Dios que te den ganas. No lo quieres hacer, pero pídele a Dios querer hacerlo. Entonces nosotros debemos de clamarle al Señor, por favor, Señor, dame el querer estar escudriñando la palabra, viendo lo que tú estás diciendo, para que en el tiempo que estamos viviendo nosotros podamos hacer tu voluntad, hacerla bien y estar nosotros tranquilos y seguros de que no hemos cometido nosotros ese error de engañar a alguien. No sé si los profetas que han sido engañados saben que han sido engañados. ¿Usted conoce algún profeta que le diga a usted que él ha sido engañado? Yo no conozco a ninguno. Todos dicen que vienen de parte de Dios, todos dicen que hablan de parte de Dios, pero si usted está versado y si usted ha anhelado la palabra de Dios, usted va a saber distinguirlos. Aunque no se lo digan, usted va a saber distinguirlos y eso va a hacer la diferencia.
Entonces los que no conocen las Escrituras corren siempre el riesgo de ser engañados. Tanto yo como usted, que nosotros no podemos apartarnos de la fuente, no podemos alejarnos, no nos podemos dar ese lujo, porque de lo contrario nuestra alma y nuestro espíritu estarían en peligro, y hemos perseverado, algunos, ¿verdad? Poco tiempo, otros mucho tiempo, como para terminar de esta manera. Entonces fíjese, dice, el problema con los falsos profetas es que hablan de sueños falsos, hablan de visiones falsas, de profecías falsas y dan interpretaciones proféticas falsas. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos, para poder distinguir todas estas cosas, tenemos que tener intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y ninguno de nosotros podemos conformarnos con lo que se dice de Él, sino que tenemos verdaderamente que tener intimidad con Él. ¿Qué es tener intimidad con Cristo? O en oración, en la palabra, en atender a la iglesia, por cuanto la palabra dice, no dejéis de congregaros, especialmente en los tiempos finales, por causa del engaño. Entonces, yo no estoy diciendo que si tú tienes un sueño y me lo cuentas, yo te voy a decir este sueño es falso. El problema sería que yo tuviera un sueño en el cual yo te quisiera manipular. Entonces, es probable que sí haya tenido yo el sueño, pero si no es conforme al Espíritu Santo va a ser manipulativo. O voy a querer asustarte, o voy a querer que hagas lo que a mí me conviene con el sueño que tuve, y no necesariamente no va a ser de Dios. Cuando alguien tiene un sueño, porque todos los sueños son verdaderos, porque ¿cómo saber de un sueño falso y un sueño verdadero? Si tú tienes un sueño que no va de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios y de la palabra de Dios, ¿es falso tu sueño? Sí. Si lo que haces con el sueño es, el sueño te aleja de la búsqueda del Señor, si tu sueño te hace detenerte de seguir buscando a Dios, si por causa de un sueño tú te apartas del Señor, ese sueño fue falso, sí lo tuviste, pero no vino de Dios, no vino de la fuente, no vino de la santidad del Espíritu Santo, entonces es falso. Entonces, una visión falsa también puede ser que alguien tenga una visión, pero esa visión no lo lleva a la obediencia de Cristo, a los pies de Cristo, sino que lo hace alejarse de la obediencia de Cristo, le da una filosofía. Yo no sé mucho de filosofía. Yo lo único que sé es que yo sigo a Cristo y la palabra de Dios, y si la palabra de Dios me enseña filosofía, le doy gloria a Dios, de lo contrario no quiero otra. Pero tampoco es malo conocerla, siempre y cuando esa filosofía humana no te aparte de tu Padre, no te aparte de tu Señor, no te aparte de tu Creador. Entonces, las visiones proféticas podrían ser, ¿verdad? Y eso ya lo sabemos, casi todas las visiones falsas, hermano, te van a apartar de la búsqueda del Señor, o van a meter incredulidad en tu corazón, o inclusive rebeldía. Y entonces, aunque esta personaje haya tenido una visión, tú tienes que escudriñarla y tienes que discernirla para saber de dónde vino. Pero muchos utilizan todas estas cosas para manipular, especialmente para su propio beneficio. Yo lo he contado muchas veces y quizás ahorita ya no lo voy a contar. A todos nos gusta escuchar profecías bonitas, a todos. Así dice el Señor, ¿verdad? Yo te voy a dar el carro del año que quieres. Así dice el Señor, la casa con piscina que andas buscando, la vas a recibir. Así dice el Señor, vas a recibir un premio de la lotería. Así dice el Señor, te van a dar todo lo que tu corazón desea. Pero nunca a nadie he escuchado decirle, ¿verdad? Dice el Señor que arregles tu casa porque pronto morirás.
¿Y quién quiere escuchar algo por el estilo? Pero yo preferiría que un profeta me dijera eso para poder prepararme para el encuentro con mi Dios, que quizás sea muy pronto. Y gloria a Dios, porque la palabra dice que si tú o yo obedecemos la palabra del Señor y le hacemos caso, todo lo que nosotros necesitamos, nuestro Padre nos lo va a dar, porque Él sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, pero lo que te quiero decir es que las interpretaciones proféticas que no te lleven que no te lleven a los pies de Cristo, o que te aparten, o que te metan incredulidad, o que alimenten tu incredulidad, o alimenten tu rebeldía, no pueden ser verdaderas. Tienen que ser falsas, por bonitas que se vean. Bueno, entonces sigamos adelante. El cumplimiento profético, fíjese, vamos a ver el cumplimiento profético del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver su formación, vamos a ver su confirmación y el desarrollo de su ministerio, o su ministerio en desarrollo. Y aquí vamos a ver al verdadero profeta de Dios. No hay otro. Hay muchos profetas verdaderos de Dios, pero no creo que haya uno más grande que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo de Juan, ¿verdad? Él mismo dijo de Juan: de los profetas nacidos de mujer no hay otro profeta más grande o más importante que este. Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo, dándole el cumplimiento profético al ministerio profético de Juan, a la formación de Juan, confirmando a Juan el Bautista y en el desarrollo de su ministerio. Pero ahora vamos a ver el de nuestro Señor Jesucristo. Vale, entonces fíjense, vamos a ver el cumplimiento profético de su ministerio. Mire cómo dice, aquí les está hablando Esteban, ¿verdad? Usted se recordará que Esteban les habla desde Moisés hasta los tiempos que estaban viviendo ahora. Les hace un compendio, o les hace una síntesis, o hace les hace un resumen o un consomé concentrado de la palabra del Señor en su discurso. Es un discurso maravilloso que el Espíritu Santo le está proveyendo en ese momento. Y dice en Hechos 7:37, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, porque estaba hablándoles de Moisés a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, y a todos les estaba hablando a Esteban, y les dice: este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Entonces Esteban está hablando de que lo que Moisés dijo se había cumplido en el Señor Jesucristo en esos días. La palabra de Dios cumplida, y que ellos habían hecho caso omiso, o no habían podido entender, o habían sido engañados por el enemigo. Yo creo que fueron engañados por el enemigo, porque el Señor Jesucristo en la cruz, hermano, los absuelve diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en este caso, yo me puedo dar cuenta que Esteban está hablando de que esta palabra ya se cumplió en el Señor Jesús, que se había realizado. Entonces el cumplimiento profético del ministerio del Señor Jesucristo está en este momento está siendo confirmado para todos los de su tiempo y generación a través de la boca de Esteban. Entonces fíjese, Deuteronomio 18:18 dice: un profeta como tú levantaré, hablando Dios con Moisés, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca,
y Él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces, en el día de hoy, ¿verdad? Usted escucha que muchos decimos que hablamos de parte de Dios, pero realmente yo no sé si Dios sí les habló. Pero yo espero que aquellos que dicen, que profetizan, que dicen así dice el Señor, el Espíritu Santo ciertamente les haya dicho a ellos lo que tienen que decir. Y a veces Dios no se lo dice a uno con las palabras exactas, sino es un sentir en el corazón, es un entendimiento de la palabra. Y entonces tú sientes la necesidad de edificar y de consolar al pueblo de Dios y das la profecía. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado al decir así dice el Señor, escudriñar nuestro corazón y ver si no son simple y sencillamente nuestros deseos. Y si son deseos de nuestro corazón, aunque sean muy buenos deseos, no creo yo que eso sea espiritual. Entonces, si alguien habla de los deseos de su corazón, por muy buena gente que sea, no está hablando de parte de Dios. Podría estar hablando a través de un humanismo, pero no de parte de Dios. Y de esto nosotros tenemos que tener cuidado. Me llama mucho la atención, hermano, si alguien pudo haber hablado de sí mismo, si alguien, pienso yo y creo que tenía sabiduría, era el Señor Jesucristo. Y sin embargo, Él mismo no dice nada de sí mismo, sino que Él mismo dice, todo lo que he escuchado decir al Padre y todo lo que el Padre quiere que yo diga, eso mismo digo, no hablo de mí mismo. Y eso es bien tremendo. Es, hermano, exageradamente excepcional porque a todos nosotros nos gusta hablar, pues, ¿verdad?, de lo que sabemos, de economía, de empresas, de automóviles, de aviones, de trenes, de un montón de cosas. Sin embargo, él, hermano, no habló de sí mismo nada, sino todo lo que el Padre le dijo. Entonces se cumplió en nuestro Señor Jesucristo esta verdad que tiene que ser verdad para nosotros y verdad para todos aquellos que estén hablando de parte de Dios. Entonces nos podemos dar en cuenta la perfección de lo profético y de un profeta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese, dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Fíjese, esa es la prueba que yo le digo, hermano, tan tremenda. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces aquí se cumple la profecía que Él iba a hablar, Él iba a ser la boca de Dios y que no iba a decir nada, absolutamente nada más que lo que el Padre le estuviera diciendo que hablara. ¡Qué fidelidad! La fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no dice la palabra que por Él y a través de Él el universo fue hecho? ¿Cuánta sabiduría no habrá tenido? ¿Qué no habrá tenido para hablar, para decirnos? Sin embargo, Él mismo se detuvo y dijo en fidelidad, en amor, hermano, y en sujeción lo que su papá le estaba diciendo que dijera. Nada más. Oh, Dios mío. Cuando yo escucho gente que es oradora o da discursos bonitos, hermano, y la gente se para a aplaudirles, les aplauden por su inteligencia, por su manera de comunicarse, que muchos, bueno, al menos yo, ¿verdad? Al menos yo algunas veces digo, ¿cómo quisiera yo poder predicar de esa manera? ¿Cómo quisiera yo poder hablar así? Sin embargo, mi Señor Jesucristo tampoco utilizó de su propia sabiduría, sino se remitió
a las palabras de su Padre Celestial, que es nuestro Dios también. Pienso que nosotros tenemos que ver esto para que nosotros no seamos engañados cuando escuchamos a alguien y no seamos nosotros los engañadores tampoco. Especialmente en los tiempos finales en los cuales, hermano, toda la gente piensa o cree saber lo que va a suceder. Pero yo veo en la palabra que a los hijos de Dios se les va a revelar conforme, hermano, conforme su poder en el Espíritu Santo y conforme cada uno de nosotros escudriñemos la palabra y clamemos, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos unja, nos llene, nos dé nuevas unciones todos los días. Entonces vamos a leer Mateo del 2, del 19 al 23. Se ve mucho en la pantalla, pero realmente no lo es. Entonces fíjense. Dice, pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareo. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros aquí? La lección para nosotros es que nosotros debemos desarrollar nuestro don profético en el lugar donde nos congregamos. No podemos, hermano, mire, no podemos andar de lugar en lugar profetizando, porque o se nos va a engañar o vamos nosotros a engañar. No podemos nosotros ser profetas ambulantes, ni podemos, hermano, llegar a profetizar a domicilio, ¿verdad? Sino que el don profético se tiene que mover en nosotros, en la congregación, donde nosotros estamos siendo enseñados, corregidos y donde nos hemos dado cuenta y el Señor nos ha dado testimonio que el Espíritu Santo se mueve libremente, pero sin engaño. Entonces, aquí usted se da cuenta que se cumplió la profecía, llegó al lugar donde Dios quería que estuviera, para cumplir la profecía de que Él era Nazareo. Se cumplió, llegó y ahí se quedó, y así fue llamado nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Lucas 4:16 dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Entonces, una de las cosas que yo quiero que ustedes se den cuenta, hermano, es que el Señor Jesucristo se congregaba. No voy a volver a decir, el Señor Jesucristo se congregaba. Tú y yo tenemos que tener cuidado con los profetas errantes, o con nosotros mismos, como ya te dije. Claro, nosotros en el ministerio donde estamos tenemos profetas que han sido confirmados por el apóstol como profetas. Han sido confirmados por otros apóstoles como profeta. Si el Señor, o si se abrieran las puertas para que uno de esos profetas llegara a predicar acá, no quiere decir que ese profeta sea ambulante, sino que es enviado de parte del apóstol. Y yo también, si yo tuviera la oportunidad de traer, que primeramente Dios, lo espero en el nombre de Cristo Jesús, que así sea, voy a primero hablar con mi cobertura y le voy a pedir permiso para que uno de ellos pueda llegar hasta este lugar. Y de acuerdo con lo que nuestro apóstol nos diga, así vamos a actuar. Es decir, vamos a estar bajo sujeción. Y si el apóstol le dice a ese profeta que no venga,
pues el profeta se tendrá que sujetar también, porque así son los profetas. Entonces, si alguien quiere fluir en lo profético, se debe de congregar. Un profeta debe tener congregación o debe ser enviado de parte de su congregación bajo sujeción. Entonces, sigamos adelante. Hechos 22:7 dice así: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Bien tremendo que al Señor Jesucristo no se le olvidó sus orígenes. Él estaba ya glorificado y no le dijo: yo soy Jesucristo, el Dios de ahora, porque el Señor Jesucristo glorificado ya era Dios. Sin embargo, la humildad del Señor Jesucristo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Aún ya glorificado, podemos darnos cuenta de la manera en que el Señor Jesucristo sostiene su identidad y cómo se identifica, y la humildad y la madurez que hay en él. Amén. Vale. Vamos a seguir adelante. Dice la Biblia Jerusalén, dice así. Perdón que no puse el texto bíblico, hermano, pero está en Isaías. Y dice: ¿a quién se instruirá? Es un texto bien complicado, bien complicado. Lo leí en, creo que son 14, 15 versiones que yo tengo en mi Biblia, y se me olvidó poner el texto bíblico, pero fíjese cómo dice: ¿a quién se instruirá? ¿A quién se instruirá en el conocimiento? ¿A quién se le hará entender lo que oye? Fíjese cómo dice: a los recién destetados, a los retirados de los pechos. Entonces es obvio que no está hablando de un bebé, sino que a alguien que ha salido ya de tomar leche, ¿verdad? Leche materna, y está ya listo para una comida sólida. No sé usted, pero al principio yo tampoco entendía. Y yo le echaba la culpa a mi pastor. No le entendía. Pero no desmayé. Y no estoy alardeando de que lo entiendo todo. Dios me guarde. Pero yo mismo creo que yo ya no soy bebé, sino que he crecido espiritualmente. Y crecer espiritualmente no simple y sencillamente significa que yo sea más alto, o que yo sea mejor que todos, o no significa que no voy a cometer errores, porque aún estoy en este cuerpo. Y usted sabe que el enemigo con el que peleamos es bien tremendo, bien astuto. Sino que aquí dice que nosotros tenemos que haber ya perseverado. Tenemos que haber nosotros tomado el deseo de escudriñar la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que haber terminado la lactancia para que podamos entender la revelación. Muchos dicen: después de esto está el pasaje, como mi esposa me está ayudando. Después de esto está el pasaje donde dice: Saula, Sao, Saula, Sao, Caula, Cao, Caula, Cao, en Isaías. Amén. Ok. ¿A quién se instruirá? O sea, ¿quién es el que va a profetizar? ¿Quién es el que va a entender la revelación celestial para hablarnos, consolarnos, edificarnos y guiarnos a la iglesia acerca de las cosas que están a punto de suceder, acerca de lo que viene, acerca de lo que es eminente? Sino una persona que nosotros conocemos o nos damos cuenta, o usted mismo tiene que saber: yo ya no soy niño espiritual. Y si no entiende algo, como yo se lo he dicho en otras predicaciones y en otras veces que le he platicado a usted, pregunte,
pregunte, pregunte, pregunte. Si la persona a la que usted le pregunta no sabe, especialmente si es su pastor, pues yo voy a buscar la manera. Y yo mismo le voy a decir, no lo sé, no lo comprendo a cabalidad, pero voy a buscar comprenderlo y entenderlo para poder trasladárselo en el nombre de Cristo Jesús. Isaías 28:9. Isaías 28:9. Muy bien. Entonces voy a tratar, con todas las fuerzas de mi corazón, voy a buscar la respuesta para dársela. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que clamar, hermano, constantemente para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Oh, Dios mío, Padre Celestial. Que el Señor realmente nos lo conceda porque lo necesitamos. Usted sabe que la palabra dice que Satanás sabe que tiene poco tiempo. Y entonces al saber él y entender que tiene poco tiempo, va a hacer cosas que antes no había hecho. Va a inducir cosas que antes no había inducido. Y las cosas van a estar terriblemente malas en esta tierra. Y dice, de ser posible, va a engañar aún, dice, a los que han sido rescatados y a los que han sido escogidos. Por eso es que nosotros necesitamos constantemente pedir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que dejar tenemos que haber avanzado, ya no estar tomando leche. Y el Señor Jesucristo, hermano, eso fue exactamente lo que sucedió a los 12 años. Él subió a Jerusalén con sus padres y demostró a los 12 años que él ya era capaz de un alimento sólido. Entonces sigamos adelante, dice, fíjese, como dice en Lucas 2:51. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces fíjese, descendió y continuó sujeto a ellos. Y entonces él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Gracia que la necesitamos, hermano. Necesitamos de la gracia del Señor. Entonces, un profeta sin cobertura va a ministrar rebeldía. Un profeta sin sujeción va a hablar de rebeldía, va a predicar rebeldía. Y esa rebeldía va a engañar a muchos. Entonces, para poder crecer en sabiduría, estatura y gracia, debemos tener sujeción. Debemos demostrar humildad al estar sujetos. Yo al apóstol y ustedes como ovejitas a mí, ¿verdad? Y no que yo les imponga nada, que venga alguien, hermano, y me diga, el pastor me hizo que yo hiciera algo. Gracias a Dios que no. El Señor me reveló desde hace mucho tiempo que si alguien no hace las cosas por amor, no funciona y no sirve que yo lo esté empujando. Si alguien suelta el privilegio que se le dio, si a alguien ya no le importa el privilegio que se le dio, y yo lo agarré y lo remaché y le dije y le hablé y por eso regresó, no cuenta, no cuenta. Tú tienes que creer que al dártelo yo, fue Dios mismo el que lo puso en tus manos, y tú vas a tener que dar, desafortunadamente, hermano, hermana, vas a tenerle que dar cuenta al Señor. Perdón que se lo diga, ¿verdad? Quizás usted preferiría que el pastor me regañe mejor. Va, pues está bueno, venga este sábado, si usted está siendo redarguido, venga este sábado y dígame cómo se ha comportado y sí, lo voy a exhortar en el nombre de Cristo Jesús. Pero si no, piénselo, medítelo, pregúntele al Espíritu Santo y sea sujeto. Demuestre su humildad, porque de nada sirve hablar sin poder actuar. Muy bien. Entonces, fíjese, esto es importante para poder crecer en sabiduría, en gracia y en estatura espiritual. ¿Y para qué nosotros necesitamos esto? Para alcanzar, hermano, la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, sigamos adelante y con esto termino. Fíjese, Hechos 2:22 dice,
varones israelitas, escuchad estas palabras. Bueno, para explicar, yo no soy israelita, no nací allá, pero lo soy en el corazón. Y Pablo dijo, no es israelita el que nace en Israel, sino que es israelita el que lo es en el corazón. Y yo tengo, y usted que me está viendo y me escucha, tiene de dónde tomarlo. Nosotros tenemos el don profético porque venimos desde nuestro padre Abraham, porque si somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham y somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos genética de profecía, tenemos un don profético en nuestra genética espiritual. Varones israelitas, escuchad estas palabras, y pues por supuesto también, ¿verdad?, mujeres israelitas. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Entonces, la confirmación total del ministerio profético del Señor Jesucristo no lo dice él. No es él el que está diciendo yo soy profeta, yo soy profeta, yo soy profeta, yo soy profeta. No, es Dios el que se lo confirma. Es alguien más el que te confirma. Sí, tienes el don profético, hermano. Tienes el don profético, hermana. O sí, creemos que eres profeta y te llamamos al ministerio, como el apóstol, hermano, lo ha hecho, no solo con uno, con bastantes. Él los ha llamado y les ha dicho, eres profeta. Y empieza a ejercer y lo envía. Lo ordenan, pero no, la palabra ordenar no me gusta. Ungen. Lo ungen, llevan a cabo su llamamiento en el nombre de Cristo Jesús. Entonces no se dice él mismo, sino alguien más lo pone en ese lugar, como vemos que le sucedió a nuestro mismo Señor Jesús. Confirman, la confirmación. Sí, aquí está la confirmación de su ministerio de parte de Dios y de parte de los hombres. Entonces, nosotros tenemos que actuar conforme a lo profético del Señor Jesucristo. De esa manera no vamos a ser engañados y no vamos nosotros, que sería, hermano, lo peor, engañar a otros. Oremos, démosle gracias al Señor, pongámonos en las manos de nuestro Padre Celestial. Y primeramente Dios, ¿verdad? Nos vemos el jueves a las 7 de la noche otra vez. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, amado mío, por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que escucharán este mensaje. Padre, Señor, que tu palabra, Dios mío, Señor, sea recibida, Padre, Señor, con alegría y con gozo en sus corazones. Y por favor, Señor, que dé fruto, que nuestro entendimiento, Padre, Señor, crezca. Y que hayamos sido capacitados por la palabra, Señor, para actuar como tú quieres que nosotros actuemos y hacer lo que tú, Señor, quieres que hagamos, que es lo que anhelamos. Todo cristiano, Señor, anhelamos, Padre, hacer lo que te agrada. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendice, Padre, su ofrenda. Bendice, Padre, su diezmo, con el cual, Dios mío, Señor, ellos, Padre, Señor, se hacen prosperar a sí mismos conforme a tu palabra, porque este es el pacto, Dios mío, que hemos hecho contigo. Reprende al devorador de sus finanzas, reprende al devorador de la paz, reprende al devorador de la comprensión en la familia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo suplico. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, el Señor los guarde.